Gonzalo Martín Benavides forma parte del grupo de arquitectos voluntarios en emergencias que pertenece al Consejo Andaluz del Colegio de Oficiales de Arquitectos. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Yo creo que todos los oyentes que ahora nos están escuchando recuerdan esa imagen del agua brotando por los enchufes, que era, una cosa es ver la torrentera bajar por estas calles empinadas y otra cosa es ver cómo dentro de las casas el agua corría como si el río estuviera dentro de las casas. ¿Por qué pasa este fenómeno? Bueno, yo creo que esa imagen es la más impactante que hemos visto, ¿no?, en los últimos años. Nosotros estuvimos en La Dana y fue completamente lo contrario. Y efectivamente, o sea, yo creo que fue la razón por la cual esa alarma hizo que se evacuara el pueblo entero. Eso unido a los ruidos y a los chasquidos y a los crujidos, ¿no?, que parecía que se sintieron en la tarde del miércoles y el jueves antes de la evacuación. Y fue el motivo por el cual el pueblo se quedó desierto. Efectivamente, el agua es un elemento con el que el pueblo de Grazalema convive. Yo creo que desde que los romanos decidieron ponerse aquí. Ellos están acostumbrados. En principio, lo que hemos visto nosotros somos un grupo de 300 voluntarios a nivel Andalucía, que somos todos arquitectos, tenemos nuestros estudios, pero nos dedicamos a ir en emergencias a echar un cable. Y hemos movilizado durante 20 días a más de 38 voluntarios en 21 pueblos de la comarca, tanto de la Sierra Gaditana como en la Sierra de Ronda, y hemos estado aquí echando un cable en distintos escenarios. Y Grazalema, fíjate, nosotros se nos moviliza el día 5, precisamente después de la evacuación, y veníamos para Grazalema. Sin embargo, el mismo día 6, el viernes, la Dirección General de la Emergencia dice que ya había una cautelar, que habían evacuado el pueblo, que Grazalema no era urgente en este momento, sino que nos derivan a otros sitios como Cartagena, como Ubrique, como Villaluenga el Rosario, pueblos que hacía falta de esa intervención. Y empezamos a actuar desde hace ya 20 días exactamente. Grazalema tuvimos la oportunidad de venir el sábado día 7, un pueblo completamente vacío. Como te digo, impactante. Sí, claro. Ver las casas, como había dejado todo el mundo las puertas abiertas. Ese día llovía y estuvimos aquí pues con la Dirección General de la Emergencia haciendo una primera evaluación. El agua había descendido ya. Pudimos estar con los geólogos del CSIC, puesto que una de las cosas que hizo, yo creo que de manera impresionante, fue la Dirección de la Emergencia echar mano, como se dice, de los mejores de la clase, ¿no? Y trajeron aquí un equipo de geólogos directamente del CSIC que empezaron a analizar qué pasaba con el agua. El problema era el agua, era lo espectacular. Claro, porque tú decías, nosotros hemos estado en La Dana, lo que pasaba aquí no era que se había desbordado un barranco, no era que se había desbordado un río. Lo que pasaba en Grazalema era otra cosa. Exacto, era una surgencia de agua de pronto por sitios donde la gente no sabía por qué salía el agua, brotaba. Nosotros hemos medido niveles de inundación. En La Dana medimos niveles incluso de 3,5 metros de altura de agua en plantas bajas, que fue brutal. La Dana fue más un tsunami, porque arrasó con casas, arrasó con mobiliario urbano y era impactante por el volumen de destrucción. Sin embargo, aquí lo que vimos era la sorpresa de cómo sale agua de un enchufe o cómo sale agua. Y eso es porque Grazalema está sobre un acuífero. ¿De dónde brota ese agua? Grazalema está encima de, además de ser un sitio espectacular que estamos viendo, que es precioso. Eso no hay, no hay ninguna duda. Está situado sobre un sitio donde es un macizo kárstico, donde pues el agua surge. El agua surge, tienes caños, tienes fisuras, tienes oquedades, tienes cimas, donde el agua forma parte del paisaje, donde estás viendo la vegetación que tiene y donde de pronto ese régimen de lluvias que has comentado antes hizo que el acuífero empezara a no poder soportar ese volumen de agua que estaba cayendo. La primera versión que hubo fue por lo que se evacuó el pueblo, era porque el acuífero bajo los pies del pueblo pensaban que iba a haber un momento que se saturara, de manera que hubiese una presión hacia arriba del agua que pusiera en peligro algunas casas incluso, ¿no? Todos diseñamos las casas con el efecto de la gravedad, claro, para que pese y que nada de abajo a arriba. Pero si lo de arriba hace presión, lo de abajo hace presión, claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en esa previsión de desalojo era por ver si el acuífero se había llenado. Después de días estudiando, los geólogos llegaron a la conclusión de que el acuífero no se había llenado. Simplemente era que el agua, con ese nivel de lluvia, siempre busca sus sitios para salir, tiene sus grietas, sus fisuras, los sitios por donde el agua descorrentía va bajando a ese acuífero bajo los pies, pero llegó un momento que, digamos, esos canales de evacuación llegaron a no soportar el nivel de agua. Con lo cual ese nivel de agua empezó, vamos a decirlo, término aquí más andaluz, esparramarse por todos lados. Y empezó a buscar su sitio. ¿Y las casas están preparadas para esto? ¿Se ha construido pensando en esto? Pues es impresionante porque hemos tenido la oportunidad de analizar 234 viviendas en un periodo de una semana y media.
esas 234 a través de una herramienta espectacular que surgió a raíz del terremoto de Lorca, una herramienta que se llama Civilio, que nos permite trabajar en campo y hacer unas inspecciones tremendamente rápidas. Y te digo, los sistemas constructivos que tienen aquí, cuando vas uniendo nuestra investigación con el testimonio verbal de los vecinos, pues te van explicando que las casas sí están preparadas para este agua. ¿Qué ha pasado? El último episodio que hubo parecido a este fue en el año 63. Han pasado casualmente 63 años. Desde entonces hemos tenido testimonio de gente que ahora visten canas, ¿no? y peinan canas. Y resulta que lo vivieron con 10, 12, 15 años y fue un episodio bastante parecido. Bastante parecido, y las casas estaban diseñadas en muchos casos para evacuar ese nivel de agua. La gente te habla que había fuentes en sus patios, que de pronto salió agua para arriba, brotaba agua. Sí, y sobre todo las casas antiguas tenían, muchas de ellas, un sistema de canales que atravesaban los salones, que estaban muchos de ellos debajo de los salones, y el agua cuando corría y se escuchaba de manera natural. Bueno, nos hemos dado cuenta, inspeccionando este tipo de viviendas antiguas, que primero, parte de esos canales se habían tapado. Parte de esos canales antiguos donde el abuelo decía, aquí el agua corre y no pasa nada, pues se han tapado. Con el paso de los años se han hecho reformas y han ido taponando esos tubos que no sabían muy bien para qué servían. Entonces te das cuenta de que la construcción antigua estaba más que preparada por esos episodios recurrentes, y la construcción nueva, casualmente nos hemos encontrado con algo que es curiosísimo. En un sitio de roca, normalmente las cimentaciones que utiliza son pozos aislados, son pilares con zapatas, arriostradas. Nos hemos encontrado que casi todas las edificaciones aquí se han solucionado mediante un sistema de losas de cimentación, que es un elemento continuo, que reparte mejor el peso, pero sobre todo hace que las cargas, al repartirse mejor, pues si viene una carga puntual hacia arriba, se reparte también mucho mejor. Claro. Y la Sapiencia les decía, tenemos aquí, en estos días hemos hablado con constructores que han hecho muchas de estas casas, y decían, no, es que los antiguos ya te decían que mejor una losa de cimentación, además, que le pusieran mucho hormigón, porque así no se levantaba la casa. Es decir, la conclusión sería que todas las reformas que se hagan a partir de ahora habría que hacerlas pensando en cómo construían nuestros abuelos. Pues exactamente. Esa es una de las conclusiones que dentro de lo que es el informe que estamos terminando de elaborar junto con los geólogos va a producirse. Hay ordenanzas municipales que te permiten tener unos sistemas constructivos y retomar soluciones constructivas antiguas para que el agua discurra. Pues Gonzalo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y el trabajo que estáis haciendo, en todas las tragedias o en todos los desastres naturales que estamos viendo últimamente, que son más de lo que estábamos acostumbrados. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.